trata. Servicios informativos. Continuamos con las entrevistas. Nos queda la tercera entrevista, que es la segunda parte de la charla que Manuel Cerreda nos pasó la semana pasada sobre el tema de la discriminación y el cine, y que no nos dio tiempo a concluir porque bueno, el tema es bastante extenso y sobre todo pues bastante curioso. Y sobre todo si te gusta el cine pues es ya redondo, buenos días, Manuel. Buenos días. Manuel, ya hemos dicho que es licenciado en Historia y profesor de Historia también, y entonces bueno, pues se ha tomado la molestia de hacer este trabajo que espero sea atractivo para nuestros oyentes. Y porque no es un ladrillo de esos de fechas y demás, sino que es una cuestión que está muy relacionada con la vida real, que es la del cine. Entonces empezamos hoy con los años 70, pues que hasta ahí llegamos la semana pasada, y hoy pues pretendemos terminar esta charla. En los años 70 podríamos que nos comentara de qué hay de la igualdad, cuál es el proceso o cómo es el proceso de integración de las minorías y qué nuevas comunidades se integrarán. Hay Oscar para las minorías, ya empiezan a haber Oscar, ya hemos visto la otra vez que se había dado un Oscar a uno de color, a un afroamericano. ¿Y cuál es la situación? A dos, perdón. Mira, Hattie McDaniel y Sidney Poitier. Muy bien. Entonces no se le pasa uno a Manuel. Bueno. No se pasa una. También la situación de la comunidad negra, que lo podremos ver cuando nos explique la película de Raíces. En miniserie, bueno, vale. Y también qué pasaba con la mujer. Así que Manuel, el micrófono es todo tuyo. Bueno, terminados los años 60 y la lucha por los derechos civiles, por fin se termina también el Código Hays, que como ya había dicho, termina de una vez con la rigidez que había en Hollywood. Ahora se busca un cine mucho más realista. Y en los 70 se verá eso en su apogeo. Muchas comunidades comienzan a querer participar, a formar parte de la meca del cine. Pero bueno, claro, ¿qué pasa? Necesitas no solo integrarte, sino también triunfar. Así que tiene que darse un cierto número de películas con un gran éxito para que la gente empiece a sentir la identificación con esta gente. Así que, por ejemplo, mira tú, tenemos la comunidad afroamericana. La comunidad afroamericana empieza a hacer sus propias películas como tales. Como en aquella época esta comunidad vivía aún en muchos barrios, se hizo famoso un cine de pandillas, las famosas pandillas estadounidenses que de aquella época. Solían ser películas bastante violentas por lo general, pero también empezaban a integrarse plenamente en películas protagonizadas por gente blanca, por ejemplo, las de Clint Eastwood. Un personaje, por cierto, que ayudaría bastante en esta integración, pese a su halo de persona dura y muy ultraconservadora. Vamos. Sí. Concretamente, pasamos ya a los años 80. No. ¿No? A ver. Hay que tener, además, tenemos también a nuevas comunidades que se van a integrar. En este caso, la China. Y en este factor tendría mucho valor una persona, Bruce Lee. Todo el mundo le conoce como un gran artista marcial, pero es que este hombre hizo muchísimo más. Este hombre había nacido en 1940 en San Francisco, hijo de una pareja de actores de teatro chinos. Estaban de gira en Estados Unidos y el niño nació allí. Pronto se trasladó de nuevo a Hong Kong y allí inició sus primeras actuaciones en el cine local.
También se convirtió en un consumado bailarín, que fue por lo que se le conoció más en Hong Kong en un principio, pero por desgracia era también muy pandillero y eso le llevó a marcharse con 18 años a Estados Unidos. En un principio estuvo trabajando en los restaurantes de comida china, y cuando consiguió ahorrar se trasladó a Seattle, donde conoció a su futura esposa Linda Emery y comenzó a estudiar filosofía. Una vez graduado se fue a Oakland y allí abrió un gimnasio, comenzando a enseñar Kung Fu y filosofía oriental a gente oriental y occidental. Pero ¿qué pasa? La comunidad china se había vuelto muy cerrada con el tiempo. Era una gente que consideraba que era indigno que los occidentales conocieran de su historia y de su cultura. Y por lo tanto, cuando Bruce Lee comenzó a ganar notoriedad en California, la comunidad china se opuso tajantemente. En este caso, la comunidad china de San Francisco. Al final, Oakland está cerca de San Francisco. En 1964 retan a Bruce Lee. Un hombre llamado Wong Jackman, conocido luchador de Kung Fu de San Francisco, le dice que si no le gana, no podrá seguir mostrando las artes marciales a los occidentales. Bruce Lee lo derrota fácilmente. Una conocida pelea que apenas dura 2 minutos, mostrando ya lo buen luchador que es. Y sigue enseñando. Poco después, Ed Parker, un conocido productor y amigo de Bruce Lee, le pide que si quiere coprotagonizar en la serie El Avispón Verde, en la cual interpreta al ayudante del protagonista, Kato. Esto es muy bueno porque en poco tiempo, y pese a los prejuicios que aún había de aquella, desplaza a este hombre al Avispón Verde y se convierte en la estrella absoluta de la serie. Pero es cancelada y se le ocurre la idea de crear una serie basada en el Kung Fu y protagonizada por un joven chino que tiene que recorrer Estados Unidos en el siglo XIX. Por desgracia, los prejuicios todavía estaban latentes y nombran a David Carradine, un joven blanco, como no, otra vez caracterizado como chino. Bruce Lee, furioso, se marcha, se va a Hong Kong a atender unos asuntos y allí una productora se fija en él y le ofrecen la posibilidad de protagonizar una película, en este caso The Big Boss, mejor conocida aquí como Karate Muerte en Bangkok. La película es todo un éxito. Arrasa en Hong Kong y se convierte en un símbolo de la perfección. Hace varias películas más en Hong Kong. Y claro, su éxito empieza a ser tan apabullante que se extiende por Asia, por Europa y, como no, también llega a Estados Unidos. Así que en 1972 llega un productor de Hollywood. Bruce Lee en principio no está convencido porque todavía guarda fuerte resentimiento y pero le convence para protagonizar Operación Dragón. Operación Dragón es una trama que se desarrolla en Hong Kong y que tiene como fondo las artes marciales. Un agente secreto se infiltra y tiene que participar en un torneo de artes marciales. La película es un completo éxito. Es que no se pensaba, ningún occidental pensaba que alguien pudiera hacer esos movimientos, esas coreografías. Y claro, la comunidad china también ve ahí un gran potencial y es cuando empiezan a abrirse. Y esto sería ya el inicio de un nuevo tipo de acción y de escenas de lucha. Se abandonaría con esto también la idea clásica de luchas, que en aquella época eran bastante torpes y rígidas. Ahora la coreografía se convertiría en todo un arte. Bruce Lee, por desgracia, murió poco antes del estreno de Operación Dragón. Todavía no está claro el asesinato, parece con una reacción alérgica. Pero la escuela que dejó sigue dando sus frutos hoy en día. En nominaciones tendríamos un buen número. Hasta 5 actores afroamericanos serían nominados, entre ellos James Earl Jones por La Gran Esperanza Blanca o Diana Ross. Por desgracia, ninguno se llevaría el Oscar. Pero si hay algo por lo que cabe destacar en esta década en la comunidad negra es por la miniserie Raíces. Nunca se había llevado a tal realismo la imagen de lo que era la esclavitud en el sur de Estados Unidos. Se crea un personaje Kunta Kinte que es esclavizado en el siglo XVIII
y es llevado de su África natal al sur de Estados Unidos. Allí tiene que sufrir 1000 penalidades, como la amputación de uno de sus pies para evitar que escapase, o ver cómo su familia era vendida por separado. Y así, tras varias generaciones, la serie concluye con unos descendientes que ya son libres, pero claro, que tienen que vivir en el sur segregado. Esto causaría un gran impacto y sería un gran, ¿cómo se diría?, un gran revuelto contra la esclavitud, una gran renegación. La mujer, por otro lado, también comenzaría a ganar mucho protagonismo, pero quizás de una manera no precisamente muy ortodoxa. Empiezan a ganar también mucho peso sobre el hombre, pero es que como ya desaparecen los tabúes del código Hays, es cuando, por ejemplo, empieza a aparecer la desnudez. Muchas personas, y sobre todo mujeres, ven en la desnudez una forma de liberación. Serían los años donde precisamente empezaría a triunfar el cine erótico. Y bueno, viendo ya este plan, podemos ya pasar a los 80, que ya sería ya la integración que se empezaba a ver en los años 70 se ve plenamente aquí. Aquí tenemos algo muy curioso y a la vez interesante, y es que aparecen las parejas bicolores, que son, bueno, las películas de acción se habían puesto muy de moda, sobre todo como el ya mencionado Clint Eastwood, que había creado la idea del hombre duro, un hombre que no le tiembla el pulso a la hora de usar un arma y que incluso se alegra de reventarle la cabeza a un delincuente. Ahora aparecen series de policíacas, sobre todo, en las cuales uno de los protagonistas es blanco y el otro es negro. Películas como Límite 48 horas, Arma letal, o series como Corrupción en Miami o El equipo A. Todo el mundo tiene muy presente los protagonistas de estas series porque además todos hemos crecido con ellas. Está entre estas películas la de Training Day. No, Training Day. ¿Denzel Washington? No, Training Day aún tardaría. Denzel Washington empezaría a destacar en estos años. Antes que él aparecería la figura de Louis Gossett Jr. Quizá el nombre no diga nada, pero el nombre de Sargento Foley, de Oficial y Caballero, sí quedaría. Seguro que mucha gente la recuerda. Este hombre hizo una interpretación magnífica. Fue tal que más de uno ahora seguro que le da miedo ingresar en el ejército, pensando en el trato que va a recibir. Y fue tan buena la interpretación que se consiguió un Oscar en 1982 a mejor actor secundario. Poco después aparece la figura de Denzel Washington, que empieza a interpretar papeles sobre todo reivindicativos, como Grita Libertad. Y en 1989, por Tiempos de Gloria, obtiene su primer Oscar a actor principal. Bueno, no, a actor secundario en este caso. El flujo oriental también sigue aumentando. En este caso aparecen nuevas comunidades, como la japonesa. En 1984 se estrena la película Karate Kid, en la cual la cultura japonesa irrumpe en Hollywood y acaba con prejuicios de décadas que habían provocado un gran resentimiento hacia lo japonés. Hay que recordar que después del ataque a Pearl Harbor y la Segunda Guerra Mundial, los japoneses no eran muy bien vistos, pero gracias a esta película, a la introducción del karate y como no también la de los ninjas, crece mucho la popularidad de este país. Es más, las Tortugas Ninja, que se estrenan a final de la década, muestran esta fiebre. Y así, bueno, comenzaríamos entonces los años 90. Los años 90 yo diría que es la época en la que por fin se integran absolutamente todas las minorías. ¿Sí? Sí. Empezando, por ejemplo, por la nativa. En 1990 se estrena Bailando con Lobos.
Esta película, protagonizada por Kevin Costner, viene a hacer justicia a los nativos estadounidenses. Hasta entonces, como ya había mencionado en el programa anterior, esta gente había sido marginada y ridiculizada. Es más, apenas habían protagonizado ellos alguna película, solamente eran blancos disfrazados, muchas veces con una caracterización bastante mala. Kevin Costner acaba definitivamente con esto. Crea una película basándose en un libro sobre un oficial de la Unión que tiene que ir a servir a la frontera oeste, o sea, a lo que sería hoy los estados de Dakota. Entra en contacto con los Sioux y empieza a aprender de ellos. Ve que, lejos de lo que le habían dicho, son gente muy civilizada, muy agradable. Bueno, claro, también tiene sus fallos y cosas que a ojos de un occidental pueden parecer horrorosas, como por ejemplo el corte de cabellera. Pero claro, entonces empieza a ver que realmente quizá está en el bando equivocado. La película, claro, cuenta por fin con un pleno uso de nativos estadounidenses, entre ellos Graham Greene, que no conseguiría ser el primero nominado al Oscar de esta comunidad. Incluso utilizan el idioma Sioux, ¿no? Bueno, el idioma indio. Bueno, en realidad el idioma que usan es el Lakota, que es el propio de esta comunidad. Los indios usaban los nativos usaban muchos idiomas. Era una comunidad muy, muy diferente. Para ellos, comparar a un Cheyenne con un Cherokee sería como comparar a un español con un polaco, cosa que la gente no entendía de aquella. La película, aparte de un gran éxito y de que fue la estrella de los Oscars en 1990, acabó definitivamente con este cliché. Ya desde entonces nadie volvería a intentar meterse con la comunidad nativa y se convertirían en una parte fundamental de la cultura estadounidense. Prueba de ello es que desde entonces ha habido un gran filón a la hora de contar con leyendas, historias de esta comunidad. Por ejemplo, hace poco hubo la saga Crepúsculo, ¿no? Y la mitad de los protagonistas eran nativos. Vamos a poner una pequeña cuña de música. Muy bien.
Después de estos segundos de respiro, un poco para relajarnos, continuamos. Hemos hablado de las minorías nativas y la pregunta es si también alguna otra minoría, como los hispanos, se empezaron a integrar ya. Sí, ellos habían participado a lo largo de los años en diferentes películas, pero claro, también eran papeles muy estereotipados. Gente de pueblo, viviendo en México, gordos, morenos, o sea, los típicos clichés. En los 90, sin embargo, aparecen unas cuantas figuras que van a cambiar esto del todo. Por un lado tenemos a Robert Rodríguez. Este es un tejano de origen mexicano que, junto a su amigo Quentin Tarantino, iniciará un cine de acción basado en el gore. O sea, escenas muy sangrientas, pero de tal manera que resultan bastante divertidas. Y estarán protagonizadas, como no, en su mayor parte por gente de tendencia hispana. Antonio Banderas, un actor nuestro, claro, saltaría a Hollywood gracias a este hombre y protagonizar la película de Desperado. Y por cierto, poco después se convertiría en el primer hispano en protagonizar al personaje del Zorro. Antes de eso habían sido estadounidenses que, bueno, imagínate. Y también Guillermo del Toro, otro importante director, pero este lo haría a través de películas más fantasiosas, más una temática más variada. Y a través de estos personajes se empezarían a popularizar personas como Salma Hayek, Eva Méndez, Andy García, Benicio del Toro. Comenzarían a tener ese gran protagonismo que hasta entonces se les había negado. Bien, ¿y el papel de la mujer en estos años, los 90? ¿Hay cambios y avances? Hombre, por supuesto. Es más, comenzamos la década con una de las películas más reivindicativas que hay, Thelma y Louise. En esta película, que en principio era de dos mujeres que querían pasárselo bien un fin de semana, tienen que defenderse de un violador. Por desgracia, las circunstancias hacen que alguien crea que ellas han cometido un asesinato. Tienen que huir de la justicia y entonces experimentan lo que es realmente ser libre, sin cargas sociales, ni domésticas, ni nada por el estilo. La policía les sigue los pasos y, bueno, claro, tiene su famosa culminación en la escena del cañón del Colorado. La crítica fue mixta. Por un lado, mucha gente la acusó de ser demasiado violenta, y por otro, de ser perfecta porque recordaba la situación doméstica de las mujeres. Pero mira, incluso llegaron críticas negativas desde los lados feministas, que también consideraban que se estaba dando una imagen equivocada de lo que éstas reivindicaban. Sí. Bien, entonces ya con este paso, ¿se puede hablar de plena igualdad? Pues sí, es más, incluso de superioridad. Mira, una película que también viene a demostrar la superioridad que puede llegar a tener una mujer sobre un hombre es Instinto Básico. Instinto Básico habla sobre cómo las armas de una mujer, cómo una persona puede llegar a seducir de tal manera que un hombre no se da cuenta de que está siendo una especie de muñeco en sus manos. Sharon Stone clavó muy bien su personaje. No era precisamente bella. Bueno, claro, cualquiera que vea la película puede quedarse ahí. Pero realmente es que era una mujer que ya, por ejemplo, estaba entrada en años. Tenía más de 30. Había muchas actrices que podían haberse elegido solo por belleza. Sin embargo, con su inteligencia y con su frialdad, demostró estar a la altura del papel y convirtió a la película en un referente. Qué bien. ¿Y de cara a la comunidad negra, hay alguna novedad? Hombre, y tanto, como que sigan avanzando. Mira tú, la década se inicia con Whoopi Goldberg ganando el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por su papel en Ghost. Y poco después, en 1996, Cuba Gooding Jr. opaca al mismísimo Tom Cruise y se lleva un Oscar por Jerry Maguire. Pero además tenemos la comedia, las series de comedia. La senda que había iniciado Bill Cosby en los 70, un hombre que, bueno, hoy está denostado por sus supuestos abusos, se había sentado sobre todo en esta época.
podemos asistir a grandes series de humor protagonizadas por la comunidad afroamericana, y que yo recuerde hay dos que se nos quedaron en el corazón: Cosas de casa, con los famosos Winslow y su insoportable vecino Steve Urkel, y El Príncipe de Bel-Air, una serie protagonizada por un joven Will Smith, y que de paso nos demuestra que la comunidad afroamericana también puede haber llegado a alcanzar cotas altas. Sí. Sí, y bueno, se dice también algo por el estilo para la moda de los hispanos. Sí, ya te lo comenté, empiezan a ganar Oscars. Los hispanos. Bueno, empezamos a interrumpir bastante. Aparecen actores de todo tipo, aunque eso yo creo que ya se da algo más de los años, ya se verá sobre todo a partir del año 2000. En estas empiezan las primeras grandes estrellas como Salma Hayek, Antonio Banderas, Penélope Cruz, pero es que muchos más vendrían. Y bueno, las minorías siguen ganando Oscars. Sí, ya te he dicho, Whoopi Goldberg en los 90, Cuba Gooding Jr. en el 96. Y la comunidad asiática también sigue asentándose. Desde los 80 se fragua la idea ya no de películas protagonizadas por gente asiática, sino de que las artes marciales se empiezan a mezclar con la acción como tal. Y es más, se hace muy común la idea de un joven occidental que es tomado como discípulo de un maestro oriental, y se acuden a estrellas de las artes marciales del mundo real como Jean-Claude Van Damme o Chuck Norris para protagonizar estas películas. Bueno, ¿y cuál es el próximo hito? ¿El año 2000 ya? Sí, pues que el año 2000 ya se puede hablar de una plena integración y un cine y en películas y en series multicultural. Es que ya no se puede hablar de separación como tal. Los equipos que forman las películas son ya de todo tipo. Ya ahora, por ejemplo, podemos ver películas en las que un protagonista es blanco, otro es negro, otro es asiático, otro es nativo. Todos sus prejuicios como tales han desaparecido o son perseguidos. O sea que se ve una multiculturalidad efectiva ya, ¿no? Exacto. Yo por lo que veo han triunfado todas las minorías. Y es más, es que desde que eso ha ocurrido se ha convertido en un gran filón. Hemos pasado de una serie de géneros como el western, el bélico, el drama, a uno en el que se dan situaciones parecidas, pero de otras, con muchas más posibilidades al abarcar a diferentes sectores. Además de que se ha vuelto muy popular el género de la ciencia ficción, el género de la acción, el género romántico, multirracial, cosas por el estilo. Y mira, los años 2000 precisamente vendrían a demostrarlo por el hecho de que en esta década la comunidad afroamericana gana muchos más Oscars que en todas las décadas pasadas. Halle Berry consigue el primer Oscar a actriz principal por su papel en Monster Ball. Denzel Washington consigue su segundo Oscar por Training Day. Forest Whitaker consigue un Oscar por El último rey de Escocia. Jamie Foxx alcanza el Oscar por su papel en Rey, y podía haberse llevado un segundo Oscar esa misma edición por su papel en Collateral, donde opaca, por cierto, otra vez a Tom Cruise. Y Morgan Freeman se lleva un Oscar por $1 Million Baby. Y Sidney Poitier el legendario Sidney Poitier recibe un Oscar honorífico. O sea, mira tú, es que ya está claro que ya no hay ningún problema. Bien. Pero eso sí, hay de vez en cuando algún sector se queja de que falta representación de tales comunidades. Pero bueno, claro, es que no es por nada, pero es que sí, para ganarse el Oscar hay que actuar bien. Naturalmente. Sí, los hispanos también, por ejemplo, estamos ya plenamente integrados. Ahora, por ejemplo, se han abierto nuevas estrellas como Michelle Rodríguez, Eva Méndez o Dani Trejo. Y esto sigue y sigue y sigue. Ahora yo considero que el ambiente en Hollywood es tan
cultural tal cosmopolitan, que precisamente ahora que ha sido Donald Trump elegido presidente, ellos se han convertido en su gran contrapeso, porque aparte de un par de actores, todo Hollywood ha demostrado que está contra las ideas que tiene este hombre. Bueno, y entonces ya llegamos al final del relato. Se quedan algunas minorías que aún se merecen el Oscar. Por ejemplo, los nativos. El único nominado ha sido Graham Greene. También los asiáticos, que por ejemplo una gran oportunidad fue Pac Morita por Karate Kid. Pero bueno, sinceramente yo creo que eso llegará pronto. Ahora claro, consta de que sepan ganarse la estatuilla. Muy bien, bueno, pues hasta aquí en la segunda parte de la lucha contra la discriminación racial a través del cine. Esperamos que estas dos partes hayan sido interesantes para nuestros oyentes. Y bueno, no se termina esto aquí, habrá más temas de este tipo, de otro, del que sea, para poder de vez en cuando pues poner una nota de cultura a todo lo que es nuestro noticiario, ¿eh? Así que muchas gracias, Manuel, por tu asistencia, y por tu trabajo y por lo bien que te conoces todo, y contamos contigo, nada más que era esto. Así que muchas gracias de nuevo. Hasta otra.